hay varios tumores malignos, en realidad no propiamente del hígado, sino muy relacionados con él, como por ejemplo los colangiocarcinomas y otros, que los van a ver seguramente cuando vean el tema de vía biliar y neoplasias de vía biliar. Y algunos otros también que por su rareza, los angiocarcinomas y todo esto, no vale la pena considerarlos, sino más bien hacer énfasis, hincapié en lo que es el tumor más importante, que es el adenocarcinoma hepático o el carcinoma hepático, el tumor carcinohepático. Entonces, el hepatocarcinoma, que es el que nos vamos a abocar a estudiar ahora, resulta ser que este es uno de los cánceres más frecuentes en el hígado, cerca del 85, yo diría hasta el 90% de los casos, es el que se presenta en su estirpe histológica. Está catalogado como más frecuente en los hombres que en las mujeres y diagnosticado dependiendo del área geográfica y del área de riesgo a partir de los 50 años a más. Aquí vamos a tener algunas consideraciones en función a las zonas o los lugares donde se presenta con más prevalencia. Esta es la sexta causa más común de cánceres en el mundo y es la tercera causa de muerte más común. Un cáncer muy, muy importante. Hemos dividido en incidencia geográfica en tres elementos básicos: las áreas de alta incidencia, de mediana y de baja incidencia. Ahí tienen ustedes alguna referencia geográfica del sudeste asiático y África subsahariana, que es las áreas de más alta incidencia, las de mediana incidencia de países mediterráneos y el norte de Brasil, y de baja incidencia en general en América, Australia y el norte de Europa. Para tener alguna idea más o menos aproximada de qué estamos hablando, en azul están las zonas más afectadas y más propensas a padecer de este tipo de patologías. Bueno, en celeste las menos y en blanca las que tienen muy poco. Nosotros tenemos una muy baja estadística de esta patología. En las zonas de baja incidencia, en las de baja incidencia es más frecuente en pacientes en edad madura, pacientes de 60 años a más. Y en las áreas de alto riesgo, la edad disminuye, o sea que se hace más frecuente en personas incluso adultas jóvenes de 45 y 55 años. Es más alta en los varones, 3 varones por cada mujer en áreas de bajo riesgo y 7 varones por cada mujer en zonas de alto riesgo. Esto como referencia a un dato epidemiológico que tiene su importancia. La incidencia del hepatocarcinoma se incrementa progresivamente con la edad en todos los casos. Indistintamente de cuál sea el lugar geográfico, obviamente va a haber mayor incidencia en función a mayor edad. La etiología se basa fundamentalmente en la descripción de una patología no neoplásica que viene siendo como el asiento, como el colchón de asentamiento de las neoplasias malignas del hígado, en este caso del adenocarcinoma hepático. Y esta enfermedad es la cirrosis hepática. Esta cirrosis hepática considerada como un daño prolongado, un daño crónico y con la consiguiente y subsiguiente cicatrización del hígado, invadida por fibroblastos y adopta el carácter fibroso y reversible de lo que manda a ser esta enfermedad de cirrosis. El 80% está relacionado con C hepático. O sea, esto quiere decir que se han encontrado en los pacientes con cáncer hepático, más del 80% de casos, una relación muy estricta con la cirrosis hepática. Esta cirrosis puede estar causada por el consumo de alcohol, por las enfermedades autoinmunes del hígado y por las infecciones por hepatitis B y C. Este último punto es muy importante porque se describen incluso mecanismos fisiopatológicos que tuvieran que ver directamente con la producción de la hepatitis B y la hepatitis C como causales y predisponentes del cáncer de hígado. La inflamación como un elemento crónico de producción de enfermedad hepática y la sobrecarga de hierro en enfermedades como la hemocromatosis. Aquí les he puesto resaltado esto porque me parece muy importante. Las personas con hepatitis B o C están en alto riesgo de cáncer de hígado, incluso si no presentaran cirrosis. Quiere decir que no necesariamente un paciente con una de las hepatitis puede desarrollar cirrosis. Sin embargo, sí es un factor predisponente importante para el desarrollo del cáncer. La esteatohepatitis, por ejemplo, es otro padecimiento que también puede ser un condicionante. Y las aflatoxinas, que se encontraron en algunos tipos de maíz y en algunas verduras, que tiene alguna relación en función al hongo del Aspergillus.
también como un factor etiológico en la aparición. La cirrosis hepática, ustedes conocen de esta enfermedad, es una enfermedad benigna, pero sin embargo de gran connotación y de importante repercusión funcional en el hígado. Una serie de factores de riesgo pueden condicionar a la aparición de una neoplasia maligna en el hígado, como la hemocromatosis, la porfiria cutánea tardía, que posee un mayor riesgo para el desarrollo de este tumor. El consumo de tabaco, el uso prolongado de anticonceptivos orales, la cirrosis hepática secundaria, hepatitis B y hepatitis C, como se había mencionado, el alcohol. Y aquí hay un detalle importante en función a la zona geográfica. Los varones asiáticos de más de 40 años y las mujeres asiáticas de más de 50 años presentan mayores factores de riesgo, son un factor de riesgo para la producción del hepatocarcinoma. Las mujeres de origen africano de más de 20 años están también expuestas y están dentro del grupo de riesgo. Por supuesto, como casi cualquier tipo de neoplasia maligna, el tema heredofamiliar es pues importantísimo y la posibilidad de tener un hepatocarcinoma en un paciente que tiene familiares con una historia familiar de esta neoplasia, valga la redundancia, también pueden ser sujetos como factores de riesgo. Y las hepatitis autoinmunitarias. En concreto, casi cualquier proceso que genere una inflamación crónica en la estructura parenquimatosa hepática puede condicionar o puede ser considerada como un factor de riesgo para la posterior producción de hepatocarcinoma. Obviamente, si hablamos de reducir el riesgo, hablamos de muchas medidas como la disminución en el consumo de alcohol, el tratamiento y prevención de la obesidad, las vacunas, sobre todo frente a la hepatitis B, y el uso de jeringas son factores determinantes que reducen definitivamente el riesgo, primero de contraer una hepatitis, y segundo, a través de esta, de evitar o prevenir la aparición de un hepatocarcinoma. También el uso de preservativos en relaciones sexuales, siempre que se desconozca si la pareja es monógama, etcétera, etcétera, porque puede condicionar la posibilidad de una hepatitis. Entonces tenemos que todos estos elementos, el consumo de etanol, la estatohepatitis, las aflatoxinas, las hepatitis, etcétera, son patologías que conllevan un proceso inflamatorio hepático crónico. Este proceso inflamatorio, que no es otra cosa que la inflamación celular que se hace recurrente permanentemente, genera un efecto tóxico en la célula. La célula, al hacer su replicación, hace una replicación y al mismo tiempo hace una mutación de sus características cromosómicas o adenómicas. Y esto condiciona pues una mutación importante en estos lugares. Todo este proceso que ha conllevado a la producción de cirrosis está pues en relación a la invasión posterior de tejido fibroso como un mecanismo, entre comillas, de defensa, ¿no es cierto? Vamos a hablar de las infecciones crónicas por hepatitis B o C, por ejemplo, que es el caso más relevante, digamos, cuando sus DNAs y su RNA de la hepatitis B y C respectivamente, el DNA de la hepatitis B y el RNA de la hepatitis C, que tienen características muy particulares, se integran a la célula huésped, al hepatocito, y empiezan a hacer una serie de procesos en esta estructura, y además de generar una rápida replicación que condiciona la aparición posterior de la cirrosis hepática. Esta célula así formada y degenerada es comprometida con el sistema inmunológico que ataca repetidamente a las células del hígado. Y finalmente hay una mutación y cambios displásicos. Los cambios displásicos debemos recordar todos que son lesiones no consideradas malignas, pero sí preneoplásicas. Hasta aquí el cambio no ha sido todavía completo. Sin embargo, cuando el daño se hace constante y este proceso de reparación va llevando a continuos errores durante la reparación celular, se acaba desembocando en una carcinogénesis o en la formación de un tumor neoplásico. Hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta en la fisiopatología: la cirrosis hepática que ya les he mencionado, la angiogénesis arterial y la invasión de la vena porta. La cirrosis hepática a través de la inflamación crónica que progresa rápidamente a una displasia y genera un hepatocarcinoma, y tiene una alta recurrencia por el riesgo permanente de tejido sano. Esto quiere decir que no todo el tejido hepático, no todo el parénquima hepático entra en un estado de cirrosis. Hay áreas de tejido
sano que pueden ser a la larga potenciales productores de tejido degenerativo también. Y entonces esto es importante. En la angiogénesis arterial sucede un fenómeno muy importante. El vaso neoformado carece de membrana basal, por tanto es un vaso que se va formando de forma irregular. Hay una desregulación de la vía angiogénica, de la formación de los vasos, por lo tanto eso produce degeneración también. Y finalmente la invasión de la vena porta, que es obviamente, y esto no necesitamos aclararlo mucho, es una condicionante importante del riesgo alto de recidiva. Quiere decir que el compromiso portal desencadena casi con seguridad un proceso posterior de recidiva. Cuando hay una invasión de la vena porta, la cirugía o el trasplante en este caso está contraindicado porque estamos asumiendo que el daño portal está en toda la rama y por tanto es un poco menos que inútil el intento de hacer un trasplante en estas condiciones. Condiciona además un mecanismo de difusión del tumor importante. ¿Cómo se clasifica? Hay varias formas de clasificar y varios tipos de clasificación. Yo he tratado de extraer algunos que puedan servirles y ser útiles, tanto en clasificación como en estadificación. Cuando hablamos de clasificación, tenemos un concepto claro, tumores malignos. Los tumores malignos, ¿qué puede pasar con estos tumores malignos? Estos pueden ser primarios, quiere decir los tumores malignos que se han originado en el mismo parénquima hepático y subsecuente a la degeneración progresiva de la celularidad hepática, y al mismo tiempo pueden ser también, o no al mismo tiempo, sino pueden ser también secundarios. Secundarios cuando son el resultado de otros procesos. En los primarios tenemos el hepatocarcinoma, que es el más frecuente y el que estamos estudiando, pero también pueden haber algunos otros mucho más raros que no llegan al orden del 1 o 2%, con la angiocarcinoma, por ejemplo. Tenemos los angiosarcomas y tenemos los hepatoblastomas. Estos no los estoy mencionando, pero para que tengan una idea, está descrito de acuerdo a la literatura, el Skandalakis, no, el Shackelford, perdón. El Shackelford menciona que en la literatura mundial están descritos 200 casos de colangiocarcinoma. Como tal, es bastante rara esta patología. Por eso es que no se llegan, no lo hemos llegado a mencionar. Y los secundarios que pueden ser provenientes de cualquier estructura que tiene recepción del sistema portal y que lleva sangre al hígado. El colon, el intestino delgado, el páncreas, el hueso y el riñón son las más frecuentes. Entonces pueden establecerse lesiones neoplásicas secundarias en el hígado cuando el tumor primario se encuentra en otro origen. Esto se llama metástasis, ¿verdad? Otro tipo de clasificación es la que utiliza la puntuación de Child-Pugh. Aquí lo que hace esta puntuación es clasificar algunos conceptos y en función de estos conceptos dar una estadificación. La elevación de las bilirrubinas, la elevación de los niveles sanguíneos de albúmina, el tiempo de protrombina elevado, presencia de ascitis y afectación del sistema nervioso central son los parámetros que utiliza la clasificación de Child-Pugh para hacer una evaluación del tipo de tumor o de la forma del tumor. Entonces, en conclusión, en base a lo antes mencionado, son 3 los tipos que podemos encontrar. Con todos los factores normales, son los tumores clase A. En estos tenemos un paciente con buenas condiciones del estado nutricional, una albúmina que está por encima de los 3.5 miligramos por decilitro, bilirrubinas menores a 2 miligramos por decilitro, llegando incluso a ser imperceptibles en algunos casos. En estos pacientes no hay ascitis y tampoco hay ninguna afección del sistema nervioso central. Estos son entonces los considerados clase A. Tenemos las anomalías leves o los de clase B. Estos pacientes que también tienen un buen estado nutricional, la albúmina ya no es la misma, está alrededor de los 3 al 3.5, ligeramente por debajo de lo normal. Las bilirrubinas son de 2 a 3 miligramos por decilitro y pueden ser incluso mayores en algunos casos. Hay una leve ascitis y el paciente puede presentar inclusive una encefalopatía hepática. Y los que presentan anomalías graves, que son los de la clase 3. En este tipo de pacientes catalogados como clase 3, nos estamos
focalizando con pacientes en mal estado nutricional, malas condiciones generales. Los niveles de albúmina sérica están muy bajos, por debajo de los 3 miligramos por decilitro. La bilirrubina es elevada, puede llegar hasta 9, 10 miligramos por decilitro. Hay ascitis y hay encefalopatías severas. Estos pacientes son los más serios. Y aquí les pongo esta aclaración. Las personas con cáncer de hígado y cirrosis de clase 3 usualmente están demasiado enfermas como para someterse a cirugía o a otros tratamientos principales. Les pongo esta aclaración para que contextualicemos esta puntuación en el momento en que estemos hablando de procedimientos quirúrgicos o alternativas quirúrgicas. Todos estos pacientes de clase C son pacientes que prácticamente no son de resolución quirúrgica y tienen un muy mal pronóstico. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del cáncer de hígado. Fíjense ustedes que generalmente no presentan síntomas y de repente esto viene siendo lo peor que podría suceder a una persona que presenta esta enfermedad. Lo que sucede es que en principio son lesiones muy pequeñas, no son detectables o no son detectadas, no se han hecho screenings de rutina y por tanto el paciente puede haber evolucionado mucho tiempo con la lesión sin haber tenido un síntoma propio. Pero lo que es más importante es que al ser esta patología tan relacionada con la cirrosis hepática o disfunciones hepáticas de otro origen, muchos de los síntomas que se desarrollan pueden estar en relación más propios a la cirrosis misma, hasta el cuadro hepático, que a la tumoración en sí. ¿Cierto? Sin embargo, cuando existen y cuando se dan estos síntomas, pues se caracterizan por sensibilidad en el hipocondrio derecho, dolor abdominal en el hipocondrio derecho también, y generalmente estos pacientes, como todos los pacientes que tienen patología hepática, son pacientes que están asténicos, adinámicos, con enflaquecimiento progresivo. Algunos signos nos pueden ayudar y nos pueden también poner en tapete algún grado de sospecha de esta neoplasia. Las diarreas acuosas, que están en el orden del 7 a 10%, no son muy frecuentes, están dadas por la secreción de péptido intestinal vasoactivo. La ascitis, que sí en su momento conlleva a ser un síntoma cardinal, sobre todo en pacientes ya complicados y con una difícil recuperación clínico-quirúrgica. Pueden haber algunos pacientes con hematomas, lo cual es natural en función a que un hígado poco funcional pues desarrolla muy mal los productos de los elementos de la coagulación de la sangre. La ictericia, en la medida que los tumores malignos generalmente tienden a crecer muy cerca de las estructuras biliares intrahepáticas, por tanto, eso conlleva también la aparición progresiva de ictericia. La masa abdominal, que al ser un hallazgo, digamos, tardío, generalmente es signo de mal pronóstico. Y la pérdida de peso, que es un factor común en todos los pacientes con neoplasias hepáticas en grados 2 a 3. Pueden haber algunos signos cutáneos. Aquí es muy importante, muy interesante, que en muchos de estos pacientes lo que se ve son unos angiomas en araña, se llaman. Son unos angiomas que son unas pequeñas lesiones que les voy a mostrar ahora. Este es un paciente ascítico, ¿no es cierto? Es un abdomen distendido, que hace oleaje, que no es doloroso, no tiene datos de irritación peritoneal, sin embargo, cuando se infecta la ascitis sí. Y estas son las lesiones que les comentaba, ¿no? Son lesiones microvasculares. Esto es un poco lo que les decía hace un momento. Hasta no hace mucho, el diagnóstico de los carcinomas hepáticos, de los adenocarcinomas hepáticos, se realizaban siempre en fases muy avanzadas, cuando el paciente acudía por sintomatología, por enflaquecimiento, por ictericia, por ascitis. Entonces el pronóstico era muy malo a corto plazo, porque las alternativas de tratamiento eran muy limitadas, sobre todo en la lógica curativa. Sin embargo, en los últimos años han habido la aplicación de estudios como por ejemplo la ecografía, que no es la ecografía común, sino es una ecografía contrastada, y avances en otras técnicas de imágenes como las tomografías computarizadas, la resonancia magnética nuclear, que han permitido que este diagnóstico se pueda realizar más inicialmente. Más aún, existen programas en el mundo, sobre todo en lugares asiáticos, en el Japón y en otros lugares,
donde se hace un screening obligatorio a todos los ciudadanos, se los testea una vez al año en pesquisas de cáncer gástrico, de cáncer hepático. Entonces, estos pacientes tienen una detección mucho más temprana, lo que implica que la intención curativa o la posibilidad de tener resolución curativa de sus neoplasias sea pues mucho más favorable. De hecho, en la medida en que sea detectado más tempranamente, este cáncer será mejor tratado. Algunos laboratorios pueden ayudarnos también en el diagnóstico, ninguno determinante, ninguno definitivo, ni siquiera la alfa-fetoproteína, de la que vamos a hablar enseguida, por una serie de consideraciones. Pero, sin embargo, sí hay datos indirectos que nos pueden guiar hacia una malfunción hepática que unidos o casados, diremos así, con los hallazgos imagenológicos, nos pueden dar datos muy cercanos al diagnóstico definitivo. La hipoglicemia, no se olviden ustedes que estos tumores son de un gran metabolismo, son tumores que consumen muchísima energía y esto pues significa un gran consumo de azúcar. Entonces los pacientes generalmente están en hipoglicemia, hay eritrocitosis por secreción de eritropoyetina, la hipercalcemia por secreción de proteínas relacionadas con la paratormona, la alfa-fetoproteína, que la vamos a tocar en un punto aparte, porque resulta ser que este mecanismo diagnóstico es uno de los más empleados. Sin embargo, en ciertas condiciones puede ser un laboratorio no muy específico y que puede darnos incluso errores diagnósticos considerables. Los antígenos de superficie de la hepatitis B y los anticuerpos contra la hepatitis C. Aquí las pruebas indudablemente de función hepática pueden estar alteradas, las transaminasas elevadas, la fosfatasa alcalina también, como son datos todos estos indirectos, ¿verdad? La ecografía es útil en la valoración de tumores mayores a 2 centímetros, en los que se puede incluso utilizar también como un procedimiento invasivo que se llama punción guiada. Vamos a ver enseguida de qué se trata la punción guiada. La tomografía axial computarizada, hoy por hoy, de repente el gold standard del diagnóstico de neoplasias hepáticas, que tiene una característica que puede realizarse en un sistema que se llama trifásico. Eso quiere decir que se hace la captación del contraste, porque este es un estudio que se hace con contraste, puede hacerse la captación del contraste, les decía, en diferentes fases, en una fase arterial, una fase venosa y una fase linfática. Esto nos da un parámetro mucho más certero del tumor o neoplasia del que estamos hablando. Hay 3 patrones de crecimiento, 3 formas en que puede crecer este tumor. Un tumor único de gran tamaño, puede presentarse también como múltiples tumores pequeños, o un tumor poco definido con un patrón de infiltración, es decir, con evidencia de alteraciones en la estructura parenquimatosa vecina. Y la resonancia magnética nuclear, que bueno, es especialmente importante, es mucho más cara, es mucho más difícil acceder a ella, etcétera, etcétera, pero sin embargo tiene la posibilidad o ofrece la posibilidad de realizar captación de lesión de iso o hipocaptantes, o sea, puede hacer 2 tipos de captación. Como concepto general, las lesiones menores a 2 centímetros deberían ir a un control trimestral. En cualquiera sea el tipo de hallazgo que se ha realizado, estos pacientes deberían ir a un control trimestral de la lesión. Ya, esto es una embolización. Aquí les he puesto esto porque luego también voy a hablarles un poquito de ello. Es una angiografía, que también es un mecanismo diagnóstico que nos planifica más o menos, nos delimita cómo está la estructura parenquimatosa hepática y hasta dónde va el sistema. Esta es la ecografía que nos muestra la lesión en un parénquima hepático aparentemente no tan comprometido. Aquí tienen la idea de la tomografía trifásica, aunque esto nos está mostrando solamente una fase, que es la fase arterial, pero sin embargo se pueden ver la captación importante de la lesión del contraste. Esta es una resonancia magnética nuclear, donde se pueden evidenciar imágenes isocaptantes y, en este caso, hipocaptantes. Otros mecanismos diagnósticos son la biopsia hepática y la angiografía hepática. Los he puesto después intencionalmente porque primero la biopsia hepática tiene indicaciones
muy precisas y se debe realizar solo y cuando el recurso imagenológico para el diagnóstico nos ha generado una duda y no tenemos una manera externa no invasiva de poder identificar y catalogar la lesión. ¿Ya? Es un procedimiento de riesgo, no está exento de riesgo por todo lo que ya habíamos considerado en clases anteriores, que habíamos visto la posibilidad de lesiones, sangrados, etc. Pero tiene la ventaja de que nos da un diagnóstico definitivo, ¿no? Es concluyente a través del estudio anatomopatológico. La angiografía hepática, que es este que les había mostrado anteriormente y se los vuelvo a poner acá, que es una técnica invasiva, es de repente la más certera en función a identificar las lesiones con compromiso vascular. La biopsia hepática percutánea bajo guía radiológica. ¿Qué es lo que hace el imagenólogo? El imagenólogo pone un transductor sobre la pared abdominal y a través de una punción guiada con la mano opuesta, pues y bajo la imagen directa y en tiempo real de lo que se está haciendo, pues se puede llegar con la aguja hasta la lesión para tomar una biopsia. Cuando se le hace por ultrasonido tiene una especificidad de 91% y una sensibilidad cercana al 90%. Cuando se le hace por tomografía, mejora la sensibilidad y también mejora la especificidad, a 92 y 98% respectivamente. Un resultado negativo no descarta el diagnóstico por completo y requiere vigilancia estrecha de la lesión. ¿Qué es lo que sucede? Que eventualmente, sobre todo por causas técnicas, puede haber una mala toma de la muestra hepática y entonces podemos tener como resultado un falso negativo. Así es como se ve la imagen con la aguja ya en el sitio, la forma en la que algunos se realizan la punción, otros la realizan de esta forma, directamente el transductor en el abdomen, pues y con la mano contralateral están haciendo una punción, están guiando la punción. Y cuando se trata de tomografía, pues más o menos es el mismo sistema, con la consiguiente producción de imágenes como estas que están viendo. Les comentaba hace un momento acerca de la alfa-fetoproteína. Es la más usada para el cribado, para el diagnóstico, ¿no es cierto? Los niveles plasmáticos de esta proteína son proporcionales al tamaño y el estado del hígado. ¿Eso qué quiere decir? Que en tumores muy pequeños, la posibilidad de que no sean detectados o no sean afectadas los valores normales de alfa-fetoproteína son evidentes. Por tanto, la posibilidad de que exista un falso negativo también es evidente. Fíjense, dice aquí, solo el 10% de los enfermos con un tumor inferior a 5% presentan niveles plasmáticos superiores a 100 nanogramos por ml, hecho que limita su uso en la detección precoz de la enfermedad, es lo que les acabo de decir. Por tanto, condiciona un bajo rendimiento diagnóstico, pues, y no se la recomendaría como método de cribado, siendo la que es la más usada, ¿eh? Fíjense ustedes. Hay otros como las alfa-fetoproteínas glicosiladas, la desgama-carboxiprotrombina y otras que se han intentado utilizar, pero tampoco han tenido el éxito necesario como para que justifique su uso rutinario en pacientes. El diagnóstico diferencial. Es importante hacer un diagnóstico diferencial, además de todo el contexto clínico, los antecedentes, enfermedades concomitantes y todo aquello. Hay algunos otros caracteres que también debemos evaluar, como los morfológicos y funcionales, los que generan alteración en la función hepática, por ejemplo, o los que tienen una morfología distinta o similar. Y en este rubro tendríamos que hacerla con las lesiones benignas como los angiomas, los amartomas y los nódulos de regeneración, y otras de mayor tamaño como lesiones benignas con displasia de bajo grado, metástasis y con angiocarcinomas periféricos. Aquí les pongo por ejemplo un angioma, este es un angioma, eventualmente amartomas, que son tejidos de diferente orden, con crecimientos erráticos, totalmente anárquicos, ¿cierto? ¿Qué complicaciones puede tener este carcinoma? Las complicaciones más frecuentes y que se han encontrado en proporción en más pacientes son las hemorragias gastrointestinales. La ascitis, que en realidad, lejos de estar catalogada como una complicación, está catalogada como un signo. Sin embargo, las ascitis infectadas ya toman pues parte importante dentro del rubro de las complicaciones. Indudablemente, en función a la magnitud de la neoplasia y al compromiso del tejido hepático, puede haber una insuficiencia hepática.
La pérdida de peso, por las razones que les expuse anteriormente, pues es importantísimo y es dramático. Generalmente un paciente en fase 2 o 3 es un paciente caquéctico, es enflaquecido extremo, etc. La trombosis de la vena porta, por su compromiso y la invasión a la misma, la afectación de ganglios linfáticos y la afectación a distancia, que es lo que ya conocemos todos como metástasis. Estas son las complicaciones. Entonces, algunos criterios o algunos conceptos para ver el tema de la conducta y el manejo de estas neoplasias. Cuando los tumores son menores a 2 centímetros, que tienen además cirrosis con función totalmente normal, la indicación es quirúrgica, siempre y cuando la localización lo permita. Quiere decir, hallazgo de un tumor menor a 2 centímetros, con un hígado funcionante, aún cirrótico, pero funcionante, es la resección quirúrgica mientras la localización así lo permite. En pacientes con cirrosis y que tengan hasta 3 tumores pequeños, la opción quirúrgica pasa a ser el trasplante hepático. ¿Por qué? Porque los tumores por lo general van a estar dispersos en diferentes lugares, no son confluyentes, ni están en vecindad. Por tanto, queda como alternativa el trasplante hepático. Los tumores mayores a 3 centímetros, que no tengan una diseminación extrahepática, la conducta es quimioembolización, que reduce el tumor, reduce el tamaño del riñón y luego se puede plantear la cirugía. Cuando el tumor ha hecho metástasis o es mayor a 10 centímetros, pues la alternativa quirúrgica ya queda lamentablemente resignada. No tenemos posibilidades de resolver este problema por cirugía. Hay algunos medicamentos y entre ellos les estoy poniendo uno que es el que he encontrado más efectivo al momento, que es el sorafenib. Este medicamento bloquea una vía de las señales del ciclo celular que impide la proliferación de células cancerosas. Por tanto, al impedir esto, se generan menos vasos sanguíneos y hay menos posibilidad de que haya nutrimento al tumor. No se olviden ustedes que la malignidad, entre comillas, de una neoplasia está en función también a la cantidad de vascularidad que tenga. Mientras menos vascularidad, es menos posible que este tumor crezca. Y este medicamento tiene ese efecto, hacer que el tumor decrezca hasta cierto punto para que lo pueda volver de resolución quirúrgica. Y ahí está otra serie de medicamentos en fase de estudio, aunque al haber leído esto me he dado cuenta que esta parte, sobre todo este último punto, no está del todo actualizada, ya que el cetuximab es un medicamento actualmente utilizado ya es actualmente utilizado y tiene los mismos efectos. Más criterios imagenológicos en cuanto al manejo. Lesión de más de 2 centímetros. Concluyentes, quiere decir que tienen alta sospecha imagenológica de ser lesiones neoplásicas. Si alguna de las técnicas muestra patrón vascular característico, es confirmatorio de que se trata de una lesión de un hepatocarcinoma. Ese es el caso en que se diagnostica el concepto ahí. Pero si no fuera concluyente de esta manera, debería ir el paciente a biopsia. Y estas otras consideraciones que ya no tienen mucho sentido. Bueno, pues la caracterización en algunos casos es difícil, por tanto, ante la detección de un nódulo infracentimétrico, quiere decir menos de 1 centímetro, debe haber un control estrecho mediante ecografía de cada 3 o 4 meses, lo que les decía inicialmente. Si la lesión permanece estable al cabo de 18 o 24 meses, bueno, podemos pasar a controles mucho más espaciados, alrededor de 6 meses o anuales. ¿Cierto? Ese es más o menos el plan. Aquí en la estratificación les voy a poner otro sistema a través del cual se puede estratificar el cáncer hepático. Este es el sistema de la BCLC, que es la Barcelona Clinical Live Cancer. Esta es la institución española que se ha encargado del estudio y de la estratificación de las neoplasias malignas hepáticas. Y esta la clasifican en 4 puntos, en cuatro rubros. El estadio muy temprano, que es el estadio, digamos, de hallazgo ideal, que sería el estadio perfecto para poder proceder con una cirugía conservadora y sin el temor de una recidiva muy importante, es cuando el tumor mide menos de 2 centímetros, cuando no hay aumento en la vena porta de presión, los niveles de bilirrubina son normales, signo indirecto de que no hay compromiso biliar,
En estos casos se recomienda cirugía. ¿Qué cirugía se puede plantear? Una hepatectomía parcial o una segmentectomía. El estadio temprano dice, cuando el tumor mide menos de 5 centímetros, la función hepática es variable y existe algún riesgo de que esto pueda funcionar mal. Con presión, con aumento de presión o no de la vena porta, y sí evidencia en la alteración de bilirrubinas. Estos pacientes deben ser considerados en tres aspectos. Dependiendo de sus condiciones generales, pueden ir al trasplante hepático, a la ablación por radiofrecuencia y posterior cirugía, o a la cirugía y ablación por radiofrecuencia. Los estados intermedios, tumores grandes o varios tumores, en los que la aplicación de terapias regionales como la quimioembolización transarterial, que es lo que les he mostrado en la angiografía hace un momento, podría tener un grado de efectividad. En estos casos y a partir de este estadio, la intención ya no es curativa, es de remitir el proceso y frenarlo en lo posible. Y los estadios avanzados, donde ya pues, el aspecto es meramente paliativo, el tumor ha comprometido la vena porta, se ha diseminado a otras partes del cuerpo, etc. Este se llama estadio avanzado de la enfermedad. Y aquí solamente la opción es a tratar de minimizar la sintomatología, de mejorar las condiciones generales y de tratar en lo posible de evitar el crecimiento mayor del tumor. Todos conocemos, no le da mucha vuelta a esto, porque todos conocemos la estadificación y la clasificación de TNM, esta clasificación internacional que se encarga de darnos parámetros para poder nosotros evaluar las condiciones de una neoplasia imagenológicamente. En mama, en estómago, en hígado, en páncreas, en todos los órganos se puede hacer esta clasificación y solamente varían algunos elementos. Aquí me interesa mucho que quede claro este concepto que muchas veces no lo tenemos claro. TX no significa que no haya ningún tumor. Esto, por favor, que quede muy claro. Muchos se equivocan, incluso colegas actualmente piensan que TX, no hay tumor, entonces no hay nada, no pasa nada. No. Lo que significa este TX, significa es que no se puede evaluar el tumor por algún tema técnico, porque la imagen no es buena, porque el estudio se ha hecho extemporáneamente, por cualquier otro elemento. TX significa que no se ha podido evaluar. T0 es que un estudio bien realizado no ha demostrado presencia de tumor. T1, un solo tumor que no ha crecido hacia los vasos sanguíneos de cualquier tamaño. T2, un solo tumor, pero que sí ha presentado crecimiento hacia los vasos sanguíneos. O más de un tumor sin que ninguno mida más de 5 centímetros. T3, la clasificación de T3 se divide en dos, T3A y T3B. Más de un tumor con al menos uno que mida más de 5 centímetros de diámetro. Y T3B, por lo menos un tumor de cualquier tamaño que ha crecido hacia una rama principal de una vena grande del hígado, llámese vena porta o llámese vena hepática. T4 es un tumor de cualquier tamaño que ha invadido un órgano adyacente, puede incluir a la vesícula biliar, o el tumor está creciendo hacia la capa delgada del tejido que cubre el hígado, llamado peritoneo visceral. O sea, en el T4 nosotros ya tenemos metástasis, tanto estructuras vecinas, que incluye la vesícula, como también posibilidad de la carcinomatosis peritoneal a través del compromiso de la capa del peritoneo visceral que recubre al hígado. Entonces, esta es la parte T. La parte N hace relación en función a los ganglios. Entonces, cuando no se pueden evaluar los ganglios, igual tenemos NX. Cuando no hay ganglios, tenemos N0. Y cuando hay ganglios linfáticos regionales, llamamos N1. Llámense ganglios linfáticos regionales a todos aquellos de la cadena que habíamos visto pilórica, habíamos visto portal, habíamos visto de la curvatura, etcétera, etcétera. Todas estas cadenas ganglionares, cualquiera de ellas que tuviese compromiso de la lesión se cataloga como N1. Y M hace relación a las metástasis. Entonces, cuando es M0, es porque no han encontrado, no hay evidencia de ninguna metástasis en otros órganos, de ninguna, quiero decir, de ninguna lesión, de ningún linfático distante que tenga compromiso de la neoplasia. Y M1, cuando pues, el cáncer se propagó a ganglios linfáticos distantes u otros órganos, donde ya sus metástasis avanzaron. Entonces, en función a este elemento es que nosotros realizamos la estadificación final en base a etapas. No vamos a dar mucha redundancia porque esto es largo, pero sin embargo hay que ver que son varias etapas las que
comprometen o se consignan en la estadificación. La etapa 1, que es un T1 N0 M0, quiere decir que hay un tumor que no compromete ninguna estructura vascular, que no tiene nódulos y que no tiene metástasis. Este es el estadio 1, ¿de acuerdo? En esta etapa, la resolución quirúrgica tiene muy buen pronóstico. Tenemos la etapa 2, con un tumor, con T2, que quiere decir un tumor de cualquier tamaño, que está creciendo parcialmente hacia los vasos sanguíneos, o varios tumorcillos que tienen más o menos 5 centímetros o menos. No hay ganglios linfáticos comprometidos ni sitios a distancia. En esta etapa, como ustedes se acordarán, hace un momento habíamos hablado, pues el trasplante hepático es la alternativa más adecuada. Dentro de las etapas 3 tenemos la etapa A, que es un tumor 3A, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, más de un tumor, al menos que mide 5 centímetros, que no tiene ganglios linfáticos comprometidos ni sitios distantes. La 3B, que es un T3B, aquí sabemos que hay una vena principal comprometida por el tumor, pero no hay propagación ni a ganglios ni a sitios distantes. Hasta aquí son etapas quirúrgicas, quiere decir que aquí todavía podríamos considerar alguna posibilidad. La 3C ya son tumores que crecen hacia órganos adyacentes, etcétera, etcétera. Ya no tenemos ningún chance de cirugía. Aquí solamente nos queda la cirugía paliativa, la quimioterapia o la ablación quirúrgica. Y la 4B, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Para ver, quiere decir cómo nos va a ir con este tumor. Los 4 factores pronósticos más importantes que determinan la evolución están dados en función a, primero, el estadio del tumor. Quiere decir el estadio del tumor en el momento en que se está realizando el diagnóstico. Esto es importantísimo. ¿Ya? Se toma en cuenta el tamaño y la invasión portal. La salud del paciente, ahí tenemos la edad, el estado nutricional, las condiciones generales, enfermedades concomitantes, etcétera, etcétera, etcétera. La función sintética que está dada en función a lo que les había comentado la clasificación de Child-Pugh, que son predictores de supervivencia. En función de esos factores, todos esos factores que ya habíamos analizado, pues podemos pronosticar cómo irá con este paciente. Y la efectividad del tratamiento, de lo que se vaya a hacer en adelante, si la alternativa quirúrgica, si la ablación, si la angioablación, si la quimioterapia, la radio, etcétera, ¿qué es lo que va a funcionar mejor o qué es lo que está funcionando mejor en el manejo del paciente? También van a marcarnos el pronóstico. El seguimiento, ya les he mencionado, se hace un seguimiento ecográfico semestral. Ahora, sí, este seguimiento semestral debe ser realizado en pacientes con infección de la hepatitis B, en varones de estos destinos, mayores de 40, mujeres también de la Asia del Pacífico, mayores de 50, los pacientes con cirrosis y que tengan antecedente familiar, y pacientes africanos por encima de los 20 años. A estos pacientes se les debe hacer un control imaginológico por lo menos cada 6 meses. ¿Cómo dividimos el tema quirúrgico? O sea, las opciones quirúrgicas están marcadas a algunas características propias de las lesiones. Por ejemplo, las lesiones localizadas resecables. Entonces, estas lesiones se pueden extraer mediante cirugía, están comprendidas las etapas 1 y algunos cánceres de las etapas 2. No compromete vasos sanguíneos ni linfáticos y tiene que haber un cierto grado de accesibilidad técnica. Esto quiere decir que el tumor tiene que tener una posición que sea accesible quirúrgicamente. Las lesiones localizadas irresecables, que no han propagado los ganglios linfáticos, por tanto no están en este estadio 3B siquiera, no propagaron a órganos distantes, M0, no se pueden extirpar completamente mediante cirugía, porque obviamente han comprometido diferentes estructuras, y esto incluirá algunos cánceres en etapa temprana, así como cánceres en etapa 3A, 3B y 3C. Y las lesiones avanzadas, ¿no es cierto? Las que se han propagado a ganglios linfáticos, por tanto están haciendo metástasis primero locorregional, luego a distancia, porque han comprometido otros órganos y otros linfáticos distantes, los tumores en etapa 4A y 4B. Estos ya no se pueden, definitivamente no tienen ningún chance quirúrgico.
¿De qué va a depender la cirugía? ¿O de qué va a depender que tomemos nosotros la opción quirúrgica? Primero de la localización. Si son tumores de segmentos inferiores y posteriores, pues la posibilidad de un éxito quirúrgico es muy pobre. Por lo menos nos va a plantear la alternativa de cirugía convencional versus cirugía laparoscópica. Mínimamente vamos a tener que hacer el análisis sobre esto. El grado de cirrosis, pacientes con hepatopatía terminal cirrótica, no son buenos pacientes candidatos para cirugía. Y obviamente la experiencia del cirujano, que es apremiante, tiene que ser un cirujano con experiencia en cirugía de hígado. ¿Y cuáles son los principios de la cirugía? ¿Qué es lo que debemos aplicar en la realización de este procedimiento? Primero, evitar la pérdida de sangre. Este es el elemento de repente fundamental. No se olviden ustedes que el hígado es un órgano que está sumamente irrigado, tiene vasos y tiene consistencia sanguínea prácticamente en su totalidad. Por tanto, cualquier sección en este órgano que condiciona grandes e importantes sangrados. Para esto se toman dos elementos en cuenta. El primero es la maniobra de Pringle, que va a limitar o va a disminuir el sangrado, pero que lo va a hacer de una forma temporaria. Por eso es que no puede ser demasiado prolongado el procedimiento, porque la maniobra de Pringle no se puede aplicar por largos periodos. Y pinzas compresoras del parénquima, que son también en realidad una maniobra de Pringle, pero instrumental. Otro principio importante es conservar la mayor parte de tejido sano, sin perder este margen quirúrgico oncológico que está aquí abajo y que hace referencia al límite de 10 milímetros alrededor de cualquier lesión que vayamos a extirpar en el hígado como margen de seguridad, se llama criterio oncológico. Aquí hay algunos factores que influyen en el pronóstico del hepatocarcinoma, en función a lo que les había hablado más o menos, ¿no? De la BCLSC y su clasificación. Bueno, esto ya nada más como... La resección hepática. Esperen un segundito. La resección hepática. El procedimiento quirúrgico como tal podemos dividirlo en tres partes importantes. El procedimiento mayor o anatómico mayor, en el que se considera la resección de más de 2 segmentos o compromete en su disección el sacrificio de alguna de las venas suprahepáticas. Esto se llama cirugía mayor, anatómica mayor. La anatómica menor es en la que resecan 2 segmentos o varios subsegmentos. No toca ni compromete ninguna estructura venosa importante. Y la no anatómica es aquella que no tiene en cuenta los planos de las fisuras anatómicas. Aquí es donde encontramos la lesión, realizamos una lesión en cuña, generalmente puede ser una ojival, puede ser una arciforme, en fin, una serie de posibilidades que tenemos para resecar la lesión con su margen, sin considerar los planos de las fisuras anatómicas. Esto es nada más para que tengan una idea. Fíjense cómo se hacen las resecciones quirúrgicas, en las que aquí está el tejido resecado, se consideran las venas en su resección, el clipado de los mismos, aquí está la vena porta izquierda resecada, y la estructura que se ha ido extrayendo, ¿no? Estas son cirugías mayores. La disección, esto son cirugías laparoscópicas, estas son la disección de los ligamentos falciformes y coronarios, en el afán de resecar un segmento, en este caso trabajando sobre el segmento izquierdo. Ahí también pueden apreciar un poco de aquello. Pues, resección y sección, aquí estamos, a ver si me puedo mover, ahí está, estamos resecando la vena porta, no estamos porque no soy yo, pero se está resecando la vena porta, aquí está la vena porta en la rama principal, esta es la rama porta izquierda, ¿no es cierto? O derecha, perdón, derecha. Esto es solamente para mencionarles el tiempo de isquemia, a través de esta maniobra que habíamos hablado, que es la maniobra de Pringle, que puede hacerse en uno de estos segmentos. Hasta 45 minutos es un tiempo aceptable de realización de isquemia, tiempo durante el cual se podrá resecar todo el parénquima, hacer la hemostasia, las ligaduras correspondientes. Si acaso hay resección de algún vaso principal o algún vaso fundamental, pues se tendrá que hacer también. Y todo esto tenemos que más o menos calcularlo en este tiempo posterior al cual tendrá que liberarse el pinzamiento de Pringle para luego nuevamente volverse a cerrar.
Esa es la maniobra de Pringle, ahí la tienen ustedes, todo el paquete hepático. Y la otra forma de hacerlo también, como les había mencionado hace un momento, es a través de una pinza, que también se puede pinzar el tejido, ¿no? ¿Qué puede suceder o cuáles son las complicaciones más importantes? La insuficiencia hepática secundaria a la cirugía. Eventualmente podemos resecar hígado y dejar hígado dañado que no sea funcional, que entre en insuficiencia. La fuga biliar por lesión de pequeños vasos biliares que no hayan sido adecuadamente ligados. Puede haber una fuga importante de bilis generando una condición que se llama biliperitoneo. Puede haber la sepsis en la herida quirúrgica, hemorragias, necrobiosis de los tejidos, tanto extraídos como los que se van a quitar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien dice algo? Y patología respiratoria secundaria. Ahí tienen ustedes, este es un biliperitoneo. Fíjense, a estas condiciones se puede llegar. Este es el daño producido con la consiguiente formación de natas de fibrina. Hay múltiples adherencias en estos casos y el cuadro se vuelve pues muy dramático. Sepsis de leves heridas quirúrgicas, a veces de muy difícil tratamiento, hemorragias con necrobiosis, formación de coágulos, etcétera, etcétera. Ahí tiene un hemoperitoneo, aquí se ve que es una paciente femenina, obviamente, pero sin embargo la sangre y laparoscópicamente se ve más o menos así. Bueno, esto es más o menos, chicos, lo que les puedo contar sobre el carcinoma hepático, sobre el adenocarcinoma. Quiero que tomen en cuenta que existen otros grupos de patologías neoplásicas que eventualmente también existen, pero por su rareza y por su poca frecuencia no las he mencionado y he preferido darle un total énfasis a la patología que hemos visto. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? No sé. Doctor, ¿la alfa-fetoproteína se puede utilizar después de la resección del tumor para evaluar si ha sido efectiva la cirugía o tampoco para eso se puede utilizar? No, no porque la alfa-fetoproteína funciona en relación al tamaño del tumor. Entonces, si estamos hablando de tumores pequeños, tiene un muy poco grado de efectividad. En tumores más grandes sí va a haber una elevación importante. Pero si no hay tumor, entonces va a ser poco menos que inútil. No nos va a servir de nada, salvo que hiciéramos una resección parcial, que estuviéramos en un grado 4 y estuviéramos solamente haciendo un toilet quirúrgico o alguna cosa de estas, que sí pueda servirnos para controles posteriores, pero no en un tumor primario resecado completamente. Gracias, doctor. Bueno, si no tienen más comentarios, más preguntas, eh, creo que eso es todo, chicos. Con esto terminamos con lo que me pidieron que les dé. Nuevamente les digo que lamentable no es la forma ideal de hacer clases y la verdad no me gusta mucho este sistema. Me gusta más cuando los puedo ver y conocer personalmente, pero bueno, así están dadas las cosas. Espero que les haya podido servir de algo y que le saquen provecho a esto. Es un tema que hay que repasarlo, estudiarlo. El hígado es un órgano muy complejo. No es una estructura, me refiero a quirúrgicamente, es bastante complejo, sin ser anatómicamente un tema muy difícil, pero sí se compleja mucho con el tema patológico y quirúrgico. Entonces, no hay mucha estadística, ni tampoco hay mucha experiencia en el medio en cuanto a cirugía hepática. No se hace mucho. De repente algún cirujano oncólogo sí tenga más experiencia y podría en algún momento contarles un poco mejor, sobre todo sobre los procedimientos quirúrgicos mismos. Por lo demás, en general, los cirujanos generales no tenemos una gran estadística, porque tampoco la prevalencia de esta patología es muy, muy frecuente. De cualquier forma, pues si les ha servido, me alegro mucho, con gusto, y no queda más que decirles hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor.